hay algo importante. Hay una forma de trabajo que se llama Tlanilistli. Así va junto. Huepilistli. Literalmente dice ganar la mano, o tiempo de ganar la mano, tiempo de devolver la mano. ¿Sí? Ganar la mano, devolver la mano, así. Ese es un trabajo comunitario que no se necesita que las autoridades del municipio nos organicen, sino que ya está en la memoria de los pueblos, ya está en la memoria de los que sembramos, de los niños, de los jóvenes. Y entonces, si se va a sembrar, cuando se siembra, sobre todo se ve también ahí, cuando se siembra, primero se siembra en la milpa de una persona, a lo mejor el lunes. Si vamos 10 o 15, vamos todos a ese lunes, luego vamos otros los 15 así, hasta que sean los 15 y otra vez ya entonces se cierra el círculo ahí, pero entonces a veces aquí no hay ningún pago, solo el que es de la milpa da los tamales, los atoles, el café, el aguardiente, el mole y demás. Ese se llama ganar la mano, devolver la mano. No puedo decir que ya no voy a su milpa de él o de ella cuando me toque, porque ella ya fue a ganar mi mano. Ya fue él a ganar mi mano, ya fueron a ganar mi mano 14 personas, digamos, si es un grupo de 15, entonces yo debo devolver ese trabajo, ese esfuerzo, debo devolver la mano. Así, esta es una cosa, digamos, como poética, ganar la mano, devolver la mano. Pero eso mismo aparece aquí. Debemos nosotros apoyar en esta fiesta. Ya se ve como alguien llega con una gallina, llega con un guajolote, llega con un poco de agua, llega con refrescos ahora, llega con algo más, arroz, llega con flores, porque se necesitan muchas flores para hacer el Atlatlapactilistli.